Soy el profesor Daniel Ramallo. Vamos a continuar desarrollando la unidad de guías obstétricas. En este caso vamos a hablar sobre los motivos de consulta que hacen que aumenten o disminuyan la altura uterina. Importante recordar siempre de que la idea de la clase es simplemente dar un pantallazo general sobre los tips más importantes de cada patología y ustedes tienen que ir a profundizar más en la bibliografía de referencia de esta unidad. Entonces comenzamos con las patologías que aumentan la altura uterina. Entre ellas se encuentran principalmente el polidramius, el embarazo gemelar y la macrosomía fetal. Es importante tener en cuenta la primera y segunda mitad siempre para poder agrupar cuáles son las patologías que se van a ir presentando. En la primera mitad entra parte también la mola y en la segunda mitad de la que no mencionamos estamos hablando también de los tumores que pueden llegar a participar de ese proceso, porque recuerden que los miomas uterinos son hormonodependientes. Entonces es un pequeño detalle más que no vamos a desarrollar en esta unidad ahora propiamente dicho. Entonces lo que debemos hacer entonces es valorar el útero, el líquido y el feto. En cuanto al útero, desde el punto de vista clínico, si existen algunas tumoraciones, las más frecuentes en ese caso serían los miomas, el líquido, la proporción que se encuentra y el feto, el tamaño. Todo eso siempre se suele ir acompañado de factores de riesgo, especialmente enfermedades crónicas no transmisibles. Las más comunes son la hipertensión y la diabetes en este caso. Claro que hay más, pero para generalizar y hacer fácil la clase vamos a centrarnos específicamente en esas y vamos a ir mencionando las que son importantes si es que da el caso. Bueno, antes de iniciar sería bueno conocer un poco esto del líquido amniótico. El líquido amniótico aparece recién, o sea, el espacio, cuando el disco es bilaminar, entonces tiene dos cavidades. Una de esas cavidades justamente es la cavidad amniótica. Posteriormente, esa cavidad amniótica, a medida que se va desarrollando el feto, es trilaminar, comienza a envolver al embrión cuando éste se va plegando sobre sí mismo. Cuando son tres láminas aparece una tercera cavidad, pero esta tercera cavidad posteriormente es reabsorbida. No se sabe cuál es la función específicamente de esta cavidad extracelómica, pero tiene la composición parecida al suero materno. El saco vitelino, como ustedes van notando a medida que va creciendo el feto, va siendo incluido dentro de lo que sería posteriormente el intestino primitivo. La cavidad amniótica se forma entre el epiblasto y el trofoblasto, como mencioné anteriormente, cuando el disco es bilaminar. Y a partir de las 8 semanas prácticamente ya envuelve todo lo que sería embrión y cordón umbilical, dando lo que después conoceríamos a la cara fetal de la placenta. Ahí. Continuando, entonces tenemos que como punto de corte importante podemos tener las 20 semanas en cuanto a la producción del líquido amniótico propiamente dicho. Entonces, antes de las 20 semanas principalmente es materna y después de las 20 semanas principalmente es fetal. Ahí tenemos un cuadrito donde nos muestra cuál sería el mayor aporte y el menor aporte dependiendo de la edad gestacional. Entre las fuentes de producción están todas esas que vemos ahí en imagen. Yo por cuestión de tiempo no quiero ir desarrollando cada una, pero principalmente se suele relacionar con lo que sería la orina fetal después de las 20 semanas. Eso quiere decir que antes de las 20 semanas la composición del líquido amniótico es parecida a la del suero materno y a partir de vendría a ser cuando se transforma la denominación embrión-feto, entre las 8, algunos dicen 14 semanas, el líquido amniótico es acelular. Entonces, ¿cuáles son las funciones del líquido amniótico? Principalmente tiene una función de protección
contra traumas, protección contra infecciones. Aparte también le da el espacio para que el feto se pueda desarrollar, así como los aparatos y sistemas intrafetales. Tiene una función también nutritiva por todos los componentes que tienen. Y es importante conocer de que la cantidad de líquido amniótico va aumentando a medida que va pasando las edades gestacionales y dependiendo del autor se da un punto de corte. Algunos dicen que hasta las 34 semanas llega a su pico máximo, otros dicen que a las 37, 38 semanas y después posteriormente comienza a disminuir. La composición del líquido amniótico es muy importante, así como sus características desde el punto de vista clínico. El color del mismo nos da una característica propia en la cual está pasando el feto. Cuando es amarillo, cuando es verde, cuando es vinoso, cuando es oscuro. Entonces, dependiendo de la coloración, nosotros estamos ante una situación clínica. Desde el punto de vista de la composición del líquido amniótico, tiene un pH ligeramente alcalino. Les dije que básicamente es casi acelular. Tiene hasta enzimas, incluso vitaminas y hormonas. El recambio del líquido amniótico es fundamental y se da principalmente a través de lo que sería la deglución del feto y la orina del mismo. Entonces eso sería un ciclo en el cual se va realizando el recambio propio del líquido amniótico, teniendo en cuenta lo que sería la producción y la ingesta del mismo. Ahí tenemos en el cuadro más o menos cómo se daría ese pequeño detalle. ¿Cómo se mide el líquido amniótico? A través de la ecografía. Los valores ecográficos del líquido amniótico se realizan a través de lo que se llama bolsillo mayor, que es un espacio que a través de la imagen donde no hay partes fetales de por medio, entonces ahí se mide verticalmente, ese es el bolsillo mayor. Y después está el índice del líquido amniótico que le dicen ILA, que se da ya a partir de la segunda semana más para arriba. Se miden en cuadrantes, cuadrante del ombligo prácticamente se parte en 4, cuadrantes superiores, cuadrantes inferiores, y los bolsillos mayores que se miden en cada cuadrante se suman para dar lo que sería el índice del líquido amniótico. Vamos a entrar ahora propiamente en lo que sería el polidramnios. El polidramnios es cuando se presenta más de 2000 cc de líquido amniótico o un ILA mayor o igual a 25 centímetros. Les vuelvo a recordar, en libros que son un poquitito menos, 5 años para abajo, ya hablan de que el ILA era 18, de 8 a 18 decían antes que era normal. Ahora es de 5 a 25, por eso depende del autor. Se clasifica en polidramnios agudo y crónico. Estos agudos y crónicos evidentemente tienen una sintomatología, que se va desarrollando a medida que se va presentando. El agudo evidentemente va a tener más sintomatología, pero ambos cuando llegan a un punto producen una dificultad en la embarazada, sobre todo para respirar. Las complicaciones tenemos ahí en el cuadro. También se pueden clasificar dependiendo de la cantidad, una vez que el diagnóstico está hecho, era más de 25 en leve, moderada y grave, y dependiendo de eso otra vez se tiene en cuenta el manejo. El diagnóstico puede ser clínico, evidentemente tenemos una altura uterina mayor al percentil de la edad gestacional, cuesta palpar las partes fetales, los latidos cardíacos a través del estetoscopio epinar están alejados o parece que está ausente, pero igualmente el feto tiene movimientos. Se confirma esto a través de la ecografía, como le dije anteriormente, la medición del bolsillo mayor, el estudio de Manning, y el índice de Phelan, que es el ILA que estábamos hablando anteriormente. Acá vemos arriba en la parte superior derecha una imagen típica que le dicen en ecografía la doble burbuja, que habla de una malformación que se asocia justamente con un trastorno de la deglución del feto, por lo cual se asocia a un valor anormal del líquido amniótico. ¿Qué lo produce? Bueno, la etiología se puede clasificar en fetal, materna, placentaria e idiopática.
La mayoría de las veces es idiopática y cuando no se asocia con ningún trastorno o anomalía, ya sea una malformación en el sistema nervioso central, trastorno gastrointestinal o una patología materna crónica, se suele asociar mucho con fetos con cierto grado de Asperger o autismo. Entonces ahí tenemos el cuadro, que es lo que lo produce y básicamente es un desequilibrio en lo que sería la producción y la ingesta. Y dependiendo de eso tenemos entonces un aumento de la producción a través de lo que serían la excreción de orina o trasudados anormales o un trastorno en la absorción o anomalías en el aparato digestivo para la deglución. ¿Cómo afecta a la mamá y al feto? Bueno, al feto principalmente prematurez, presentaciones anómalas, prolapso de cordón se suelen producir, que esto es una emergencia obstétrica. El cordón prolapsado, el cordón prolapsado eh, puede llegar a ocasionar la muerte del feto. Y en la madre, desprendimientos placentarios y, como les dije anteriormente, trastornos clínicos. La mamá, cuando el líquido amniótico está muy aumentado, le cuesta respirar y si ella tiene una patología de base suele descompensar ese proceso. En el posparto se suele correlacionar por sobredistensión del útero a una atonía uterina, que es una hemorragia que vimos en uno de los videos de esta unidad. El manejo puede ser médico, puede ser también cruento, por decirlo así. El cruento no suele ser muy utilizado, que es la amniorreducción. Esto se utiliza ya cuando hay síntomas clínicos en la mamá y recuerdan que habíamos hablado leve, moderado, grave, se utilizan evidentemente en los graves. Se saca una cierta porción de líquido amniótico para descomprimir ligeramente sin producir ningún daño materno-fetal para mejorar lo que sería la respiración de la mamá. En cuanto al manejo médico, la droga que se suele utilizar es la indometacina. No suele ser fácil de encontrar y si se utiliza, estoy hablando medio chino, si se utiliza, se tiene que tener cuidado porque esta droga suele producir cierre del conducto arterioso fetal y por lo tanto se tiene que utilizar hasta las 34 semanas aproximadamente. No se olviden hacer de cada patología su fichita a saber, por favor. Pasamos al siguiente, embarazo múltiple. Entonces, perdón, ahí pasa. En cuanto al embarazo múltiple, es justamente la presencia de dos o más fetos dentro del útero, corresponde al 3% de los embarazos a nivel mundial. Cuando todo el mundo quería tener embarazo, yo quería tener antes, sí, como quiero tener, eh, que mi señora tenga un embarazo múltiple, pero no estaba al tanto del pequeño detalle de que la mortalidad aumenta y el riesgo es altísimo en estos tipos de embarazo. Hoy en día se suelen dar muchísimo por lo que es la fertilidad, ¿verdad? Y algunos incluso dejan la cantidad de fetos que sobreviven al proceso en este tipo de embarazos, llegando a incluso a tener 5 o 6 fetos dentro del útero. Imagínense con dos nomás cómo aumenta la mortalidad de los factores de riesgo, sobre todo en cuanto a preeclampsia y síndrome de Hell, en cuanto a hospitalización y otros riesgos postparto como sería la hemorragia. Y es un detalle que hay que tener muy en cuenta. O sea, parece muy lindito, pero es muy peligroso. Se clasifica, bueno, generalmente se tiene que tener en cuenta lo que le llaman cigosidad, corionicidad, amnionicidad y tipo de concepción. Es importante poder definir eso. En cigosidad estamos hablando del número de huevos, corionicidad es la placenta y amnionicidad estamos hablando de la cavidad amniótica propiamente dicho. Entonces estamos hablando monocigoto, dicigoto, el porcentaje entre ellos y a qué se refiere. Monocigoto monocoriónico es cuando es un huevo y una cavidad. Estamos monoamniótico, entonces monocoriónico, monoamniótico. El primero que está ahí, el 1%. Esto no es, ¡ay, qué lindo! No, este es el que más riesgo presenta. Después está el monocoriónico, una placenta, diamniótico, dos cavidades amnióticas. Después, este mismo monocigótico puede ser
bicoriónico biamniótico, 2 placentas, 2 cavidades. Esos son los que tienen mejor pronóstico. Y el que tiene mejor pronóstico a través de eso son los dicigotos, ¿verdad? Serían el bicoriónico biamniótico, placentas separadas, cavidades separadas. Esos son los que serían los mellizos. Entonces, acá vemos cómo sería la evolución y la división dependiendo de la edad gestacional, la mórula del blastocisto y así, viendo que si esa división no es efectiva, entonces a partir de los 13 días para adelante se producen los fetos siameses. La teoría en la cual se producen los embarazos múltiples hoy en día ya están bastante dilucidadas, pero hay también otras donde se habla de, por ejemplo, la superfetación, la ovulación y fecundación, ¿verdad? Que se dan en algunos animales, y la superfecundación, también 2 óvulos en un ciclo que son fecundados, pero no por el mismo coito. Entonces de repente, qué sé yo, viene el oficial y después viene el extra y entonces tiene hijo de los dos. Y entonces uno sale medio rubito y el otro sale achinado negro. Perdón, no quiero ser despectivo. Es simplemente para recordar la teoría de la superfecundación. Ahí vemos la figura en cuanto a lo que sería desde el punto de vista ecográfico, cómo se valoraría la corionicidad, ¿sí? Tenemos ahí monocorial, y una separación, ahí simplemente, no sé si se llega a definir bien, bicorial, ahí se ve perfectamente 2 placentas, es como un halo de un poco más hiperecogénico se le dice la palabra, pero es como que se pintó más blanco alrededor de esa burbuja negra que se ve. Entonces cuando vemos 2 fetos dentro de una burbuja y ese halo le envuelve a los dos, monocorial, acá vemos 2 burbujas separadas perfectamente, es bicorial, ¿sí? Entonces ahí se va viendo la separación entre ambos. Es importante que esto se diagnostique en las primeras etapas del embarazo, porque después es muy difícil la visualización y diferenciación de eso. Acá estamos valorando justamente lo que sería el monocorial biamniótico. No se observa la membrana, pero se identifican los 2 sacos vitelinos. Vamos a ver la parte del diagnóstico que estábamos hablando ya anteriormente, principalmente ecográfico. Les vuelvo a repetir, valorar el número de fetos, número de placentas, el sexo de los fetos también nos ayuda a eso de la cigosidad, el número de sacos, descartar si están unidos o no. Perdón. Ahí tenemos justamente para diferenciar si es bicorial biamniótico o si es monocorial biamniótico, los signos desde el punto de vista ecográfico que se dan, el famoso signo de Landa que les suelen decir. Si no se establece, bueno, es cierto, no es que, Dios mío, hicimos la caca, no, se deja evolucionar, muchas veces no se da esto porque la paciente no sabía o llega tarde para poder realizar el diagnóstico ecográfico correcto, pero es importante la diferenciación por el valor pronóstico que se va a dar después, posteriormente. Acá tenemos lo que sería un cuadro de diagnóstico de cigosidad, le dicen gemelos idénticos, fraternos o los mellizos, que se tendría en cuenta en cuanto a eso, si es igual sexo, la corionicidad, en cuanto a eso. Acá un cuadrito resumido de eso, los fraternos, los idénticos, y que se pueden dar en cada uno de esos. Le pueden poner pausa para poder valorar mejor este cuadro. Yo por cuestiones de tiempo y no cansarles a ustedes, voy a ir avanzando. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, tenemos una sospecha clínica en eso. Recuerden, tenemos una altura aumentada. La mamá tiene más síntomas de los normales. Esto también se suele dar, recuerden, en la mola. Por el aumento de hormonas que tiene por encima de lo que sería lo normal. Se palpan múltiples partes fetales y se ocultan 2 latidos fetales en diferentes focos. Entonces ahí, acá hay algo malo. Moco ahí, como se dice en guaraní. Entonces se hace la ecografía para confirmar el diagnóstico.
Esto puede llegar a producir en la mamá una sobrecarga del peso, lumbalgia, estreñimiento, todo lo que en el embarazo normal daba, ahora le da el doble, el triple o más. Claro que depende mucho también del umbral de la mamá, pero sí o sí no es una patología, pero se corre más riesgos maternos fetales en este caso. Ahí tenemos justamente lo que sería un pequeño de este detalle. Los factores que lo producen, bueno, la raza, la edad materna, la herencia. Acá en Paraguay hay una ciudad donde se cree que pasó por acá justamente este muchacho, Mengele, y la mayoría de la población son justamente gemelos. Tenemos también los trastornos de la fecundación, en los cuales se dan justamente la fecundación in vitro y otras cosas que hacen que produzcan hoy en día que aumente la frecuencia y prevalencia de este tipo de embarazos. Les vuelvo a repetir, es muy lindito, pero tiene mucho riesgo y después, si es que sale todo bien, mucho costo. ¿Cómo afecta a la mamá? ¿Cómo afecta al feto? Acá tenemos un pequeño cuadro donde les resumen. Acá el detalle de que en esta patología vemos en el cuadro, bueno, voy a poner un poco el puntero acá. Se suele dar lo que sería transfusión fetal, donde uno se vuelve más pequeño, el otro más grande, uno más pletórico, el otro más anémico. Y si uno muere, bueno, evidentemente dicen que afecta desde el punto de vista neurológico al otro bebé. También está el síndrome de TRAP, que le dicen, donde hay una malformación que desde el corazón para abajo solamente se forma el feto y para arriba no. Entonces son múltiples las formas que puede llegar a afectar, pero principalmente lo que se da es la prematurez. Entonces, la prematurez es una de las principales causas. Después llega y hay que ver todos los trastornos que podrían llegar a tenerse en cuenta, por lo cual los cuidados son súper importantes. Entonces, el manejo principal es reducir la tasa de mortalidad materno-fetal, evidentemente, cuidar esa enfermedad crónica de base que tiene la mamá que pueda llegar a afectar al embarazo, procurar de que se realicen los controles estrictos en estas mujeres, manteniendo justamente esas enfermedades o factores de riesgo que presenten controlados. Puede producir una bolsa rota, recuerden, y eso si produce no es muy bueno para ninguno de los dos gemelares. La vía de resolución puede ser parto vaginal, parto en cesárea, dependiendo de la ubicación o de la estática fetal en el momento en el cual se comienza a producir el trabajo de parto. Hoy en día, la mayoría de las veces, no digo que está bien hacer eso, pero la mayoría de los profesionales van directamente a la cesárea. Pero no es indicación absoluta de cesárea, salvo que los fetos estén mal ubicados en el momento en que se va a producir el parto. Ya pasamos al siguiente, feto macrosómico. El feto macrosómico, estamos hablando de un feto grande para la edad gestacional, con un peso por encima del percentil 95. Ahora, si tenemos un feto donde se estima el percentil 97, ya ahí no hay duda del diagnóstico de esa patología. Macrosomía, bueno, se habla de un feto de más de 4.000 gramos. Esto es importante recordar que se tiene en cuenta también el momento en el cual se realiza el diagnóstico y si la paciente tiene una patología de base. Por ejemplo, en la diabetes es común que ella tenga un feto macrosómico y lo mismo, por lo cual no se usa el mismo parámetro de peso, estoy hablando. Tenemos acá el índice de Miller, que tiene en cuenta la relación talla-perímetro cefálico. Acá el índice ponderal encuentra talla y peso y se puede clasificar dependiendo de eso en un crecimiento armónico o simétrico y disarmónico o asimétrico. Generalmente el que es de crecimiento simétrico se suele asociar mucho con trastornos metabólicos, perdón, el asimétrico con trastornos metabólicos, ¿sí? Y el simétrico suele ser algo más biológico, o sea que es una paciente
que tiene unas características, por decirlo así, genéticas o étnicas propias que dan a esa característica del feto. Ahí tenemos un cuadrito, nos habla de lo que sería simétrico o constitucional, asimétrico o metabólico, luego se le dice. Pueden hacer pausa. Disculpen muchachos si de repente en mi tartamudez o mi apuro suelo mezclar algunas cosas y ustedes leen en la diapositiva y dice otra cosa es lo que yo digo. Entonces, por favor, ya pido mis disculpas adelantadas, sino que lo que no quiero es alargar mucho el video y quiero que les sea práctico. Les vuelvo a repetir, vayan después al libro de referencia para poder sacar mejor los detalles de los cuales yo les estoy ahora. Esto sería el proceso en el cual se da para que se produzca un aumento de lo que sería en el feto macrosómico en cuanto a sus factores de riesgo, la evolución clínica y posteriormente la ultrasonografía. Hay un estado de base hiperinsulinémico, por eso es que cuando hablamos de la diabetes, dependiendo del momento, esta patología. Entonces tenemos un feto hipermaduro, ¿verdad? Un feto chingón acá, que generalmente se asocia con una patología de base que es la diabetes, y esto se produce por un desequilibrio, ¿verdad?, en lo que respecta a los factores que hacen desde el punto de vista constitucional, tanto materno como fetal. Bueno, pueden hacer pausa para ir mirando ese pequeño detallecito, lo que serían los factores maternos y paternos y los factores fetales que hacen que se pueda producir esta condición. Continuamos, entonces vemos lo que sería el asimétrico o disarmónico y el simétrico o armónico. Y cuáles son los factores de desequilibrio que se producen para que se pueda llevar a cabo eso. Rápidamente, cómo afecta a la mamá y al feto. Fundamentalmente, si se va acompañado de la patología base como la diabetes, también existen trastornos del aparato y sistema propios que se dan en esos tipos de fetos. Cuando nacen se le dicen los famosos gigantes de pie de barro porque tienen que entrar en unidad de cuidados neonatales, no intensivos propiamente dicho, pero por lo menos mínimos porque suelen tener hipoglicemia. Famoso, uno quiere tener un hijo regordote así, blanco, rubio, de ojos azules, dice como si fuera que los negritos somos todos feos, ¿verdad? Pero bueno, entonces lo que pasa acá es que estos tipos de fetos, sobre todo los que tienen macrosomía diagnosticada, se les conoce como gigantes de pie de barro por justamente la hipoglicemia neonatal que suelen llegar a desarrollar, y se tienen que realizar estudios para ver si no tienen malformaciones, sobre todo a nivel del corazón. Durante el parto pueden producir la famosa distocia de hombro, aunque no necesariamente en un feto macrosómico se da la distocia. También en un feto que no es macrosómico pueden tener distocia, pero se correlaciona bastante con ellos. Como produce sobredistensión del útero, también puede producir hemorragias posparto, para recordar. Entonces, esto es en cuanto al manejo, cómo se realiza y cuál sería la finalización del mismo. Recordando que le había dicho, en las diabéticas, recuerden, tiene un peso del que se dice que es macrosómico cuando es de 4.500 para arriba. Y en las no diabéticas de 5.000 para arriba, pero estamos hablando a las 39 semanas. De las 38 a 39 semanas, ahí es donde se considera el punto de corte de 4.000 para arriba. A ver, ahora las patologías que producen una disminución de la altura uterina: oligoamnio, feto en transversa, restricción del crecimiento y muerte fetal. Oligoamnios, entonces la disminución del líquido menos de 500 cc o un HILA menos de 5 centímetros. Recuerdan que el HILA es de los 4 cuadrantes y el bolsillo menor no es de los 4 cuadrantes, es de un solo bolsillo y es de 2 a 8 centímetros. Y el HILA es de 5 a 25 centímetros. Se clasifica también temprano, tardío y leve y grave. Cuanto menos líquido, menos espacio, y eso le da a los aparatos y sistemas del feto la posibilidad de un menor desarrollo, sobre todo lo que sería a nivel pulmonar. Diagnóstico: bueno, desde el punto de vista clínico, una altura menor,
se palpan con mucha facilidad las partes fetales, le duele a la mamá cuando el feto se mueve. El diagnóstico se confirma a través de la ecografía, de la misma forma casi del polidramio, dependiendo de la edad gestacional en la que se realice, se utiliza, como les dije anteriormente, el ILA o no. ¿Qué síntomas puede tener la mamá? Aparte también que nos puede dar un indicio de que hay una reducción del líquido. Como les dije, malestar con los movimientos, reducción, no se mueven tanto porque están todos apapachados ahí adentro. Importante recordar de que cuando esto no se asocia a una rotura prematura de membrana. Claro que hay oligoamnios en una rotura prematura de membrana, pero cuando no se asocia a ella, ¿verdad? Es donde uno tiene que comenzar a descartar qué es lo que es eso. También se clasifica materno-fetal y en este punto de vista estamos hablando farmacológico, por algo que utilizó la mamá que hizo que se disminuya la cantidad del líquido. Acá en este cuadro vemos cuáles serían las causas de cada uno. Le pueden poner, como les dije, pausa para ir valorando causas. Básicamente, el problema acá es en la producción, principalmente orina, ¿verdad? Y también lo que sería la parte del líquido propiamente dicho a través de la insuficiencia placentaria. Eso se asocia muchísimo con oligoamnios y con un muy mal pronóstico fetal. ¿Cómo afecta a la mamá? ¿Cómo afecta al feto? Síndrome, acá por el sufrimiento fetal agudo es SFA, por si no sepan qué es. Y restricción del crecimiento intrauterino sería el otro. Feto en transversa, estoy pasando del tiempo. Bueno, acá es importante conocer que hay una ley de Payot que habla de por qué de la estática fetal. Entonces, teniendo en cuenta esa ley, uno puede decir cuál es el factor en el cual hace de que se coloque este feto en esta situación propiamente dicha. Es más frecuente en multíparas, se cree que es por la laxitud del útero y por la laxitud de los músculos abdominales propiamente. Puede ser transitorio o permanente. Ahí vemos la variedad de posiciones que se pueden dar y se considera la acromión como el punto de referencia para esta situación. Acá tienen el cuadrito, hagan pausa por favor y vayan mirando y aprendiendo. El diagnóstico, la inspección, maniobra Leopold. ¿Sí? Ahí vamos a ver justamente una altura menor a la que se estaría esperando para esa edad gestacional. Al Leopold vamos a ver que los polos cefálicos no se encuentran ni arriba ni abajo, sino que aparentemente están en los flancos, o sea, dependiendo de dónde se encuentran, en un flanco o en el otro. Ahí justamente vemos la imagen. Al tacto vaginal no vamos a ver o no vamos a percibir esa distensión que se suele dar y no suele ser de mucha ayuda para el diagnóstico propiamente dicho, salvo que sea una membrana rota y tengamos el punto de referencia anatómico que cité anteriormente. La ecografía confirma el diagnóstico, evidentemente, y antes y hoy en día en algunos países se utiliza todavía lo que sería la radiografía. Entonces, ¿qué lo produce? Tenemos causas maternas, fetales y ovulares. Recuerden que estamos hablando de una de ellas sería el polidramio. Muy bien. ¿Cómo afecta a la mamá? Es un detalle muy importante porque en este tipo de situaciones se suele dar el descenso del miembro fetal. Y recuerden que el útero sí o sí lo que quiere es que se produzca la expulsión del producto. Y en eso es donde se puede llegar a desarrollar el famoso signo de Van der Frommer-Pinal, una rotura, eminencia de rotura uterina. Ahí vemos una imagen típica de lo que sería un feto en situación transversa en trabajo de parto. Viene con el brazo descendido y se ve por vagina. Lo mismo pasa en una situación pelviana también, muchachos. Solamente que ahí en vez de la manito vamos a ver el... ¿Qué se puede hacer? Bueno, antes de que ella entre en trabajo de parto, en otros países del primer mundo lo que se hace se llama algo de versión externa. Pueden entrar en Google y van a ver un video muy bueno.
Lo que se mueve así como muestran ahí en la imagen, se le da la vuelta y se le pone de cabeza o en pelviana. Si es que se le coloca en pelviana, se realizan las maniobras que se llama la gran extracción pelviana, que son un conjunto de maniobras que veríamos nosotros en el taller de distosia del parto. Y a eso se le denomina versión interna. Entonces, versión externa es lo que yo hago con la mano en la panza, le doy la vuelta. Y versión interna es cuando yo meto adentro mi mano de la vagina y el útero, llego al feto y le doy la vuelta y le coloco en pelviana. Muy bien, continuando, me faltan dos: restricción del crecimiento. Cuando está por debajo del percentil 10, para una misma edad gestacional se pueden tener diferentes grados de desarrollo, por eso es que se percentila. Pero cuando está por debajo del percentil 10, entonces estamos hablando de una restricción del crecimiento. Y por debajo del percentil 3 ya no hay dudas de esa restricción. También se habla de dos desviaciones estándar del percentil. Pueden deberse a una causa constitucional, como estábamos hablando anteriormente en cuanto a la macrosomía. Puede ser por causa extrínseca de una malformación o infección, o por una insuficiencia placentaria que dificulta el desarrollo fetal. Acá tenemos que se clasifica dependiendo de su severidad en cuanto al desarrollo del percentil, en leve, moderada, severa, en el momento de aparición, precoz, tardío, y simétrico o asimétrico dependiendo de la proporcionalidad en cuanto al feto. 20. Acá vemos la clasificación desde el punto de vista ecográfico del Doppler, cómo se realiza el diagnóstico y los grados de compromiso que se pueden llegar a dar. Del grado 3 y grado 4 sí hay un compromiso fetal muy importante, por lo que se tiene que decidir la interrupción del embarazo. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta en eso y cuál es el manejo propio para cada uno? Entonces, los pilares para el diagnóstico. Esperen un ratito que me está la tecnología acá. Volvimos acá, entonces los tres pilares diagnósticos principales son los que tenemos ahí en pantalla. Importante desde el punto de vista clínico que se realice ese diagnóstico. Por eso tenemos que saber cuáles son los percentiles que se tienen. No es que si yo no le hago una ecografía no puedo llegar al diagnóstico. La altura uterina es muy importante en esto, por eso se tiene que medir y tenemos que correlacionar si se encuentra o no dentro del percentil. La historia del CLAP nos da una idea de eso y nos puede ayudar muchísimo para no estar esperando hasta que llegue la ecografía y nos diga: bueno, tenemos un trastorno en la cantidad de líquido, tenemos una placenta vieja, madura, y tenemos un peso disminuido, una edad gestacional del feto. No, ya tenemos una sospecha, ya tenemos que ir preparando dependiendo de cuál sea la etiología que le está desarrollando. Bueno, ¿qué es lo que lo produce? Es lo que estoy queriendo pasar en la siguiente diapositiva. Me estoy peleando acá con la tecnología, espérenme que un rato. Entonces tenemos causas así como habíamos dicho anteriormente en la macrosomía: fetales, placentarias y maternas. Les vuelvo a repetir, por favor, hagan pausa en el video para poder ver mejor los esquemas. Por una cuestión de tiempo nomás es que yo estoy un poquito apurado. Tenemos acá cómo afecta lo que sería a la mamá y al feto. En este caso, la restricción de crecimiento tiene un peor pronóstico de lo que sería un feto macrosómico, si vamos a poner en balanza cuál de los dos es peor, ¿verdad? Y dependiendo otra vez del tipo de restricción que se dé, tenemos el pronóstico neonatal del mismo. En cuanto a lo que sería el periodo neonatal inmediato, estas son las patologías que se suelen desarrollar en este tipo de fetos. Las complicaciones acá justamente volvemos a tener: es un feto muy vulnerable. Generalmente en el periodo de parto luego ya tenemos una alteración del bienestar fetal. Por eso es que hay que tener mucho cuidado dónde y cómo se va a interrumpir el embarazo. Estos serían los criterios de internación cuando se hace el diagnóstico de esta patología. El manejo propiamente dicho para valorar
después de la terminación del embarazo. Por último, ya estamos entrando en la última patología que produce una disminución de la altura de la muerte fetal. La muerte fetal, entonces, evidentemente, es la interrupción. Espérenme un ratito acá. Es la interrupción, ¿verdad?, del desarrollo de vida del producto y se hace el diagnóstico de certeza a través de la ecografía actualmente. O sea, no se constata latidos fetales. Si bien desde el punto de vista clínico eso ya se puede valorar, hoy en día es muy importante realizar la documentación del mismo a través de las imágenes. Cuando es antes de las 22 semanas, recuerden que estamos hablando de lo que sería un aborto. Por arriba de eso sería lo que es la muerte fetal. Y dependiendo del tiempo en el cual se da, se le llama, algunos hablan de temprano, intermedio y tardío, otros ya directamente intermedio y tardío. Se tiene en cuenta el peso y la edad gestacional para eso. El CIE-10 habla de que es la extinción de la vida antes de que se produzca la extracción o expulsión del producto de la madre. En este caso es importante tener en cuenta de que el certificado de defunción fetal se puede hacer antes de las 22 semanas porque el CIE-10 no hace esa discriminación. O sea, lo que nosotros consideramos aborto tiene que tener certificado de defunción y de acuerdo al CIE, sí. Ahora, acá en Paraguay no le hacemos, solo hacemos lo que están por arriba de las 22 semanas. Importante, les vuelvo a repetir, si valorar desde el punto de vista clínico la ausencia de latidos cardíacos o movimientos fetales. Vamos a continuar. ¿Cómo se clasifican y qué denominación se le da dependiendo de la edad gestacional? Entonces, cuando se produce la muerte, sobre todo en el primer trimestre, hay un proceso en el cual se da en la resolución de ese producto y se le denomina licuefacción. Entonces es como una disolución del producto por el pH del líquido amniótico. ¿Sí? Entonces ahí como que se reabsorbe, por decirlo así. Posteriormente, entre las 9 y 22 semanas hay un proceso que se llama momificación. ¿Sí? Entonces antes era licuefacción, menos de 8, de 9 a 22, momificación, tal cual, así, por eso se le llama así, por eso se queda así como una momia. Y pasadas las 22 semanas, recuerden ahí este es nuestro punto de corte para el aborto, es la maceración. Entonces yo no puedo hablar de maceración en un producto menos de 22 semanas, o sea, la nomenclatura obstétrica. Estamos hablando desde el punto de vista de lo que sería el diccionario en obstetricia. Entonces, macerado, 22 semanas para arriba, muerte fetal. Menos de 22 semanas, estamos hablando de aborto. ¿Qué es lo que se da ahí? Se dan los procesos de disolución o licuefacción y momificación. ¿Estamos bien? Ahora, tener en cuenta de que si la membrana amniótica está íntegra o no, eso se clasifica, recuerdan, en el aborto era séptico, porque eso produce una contaminación de lo que sería la cavidad y el producto propiamente dicho. Bueno, grados de maceración. Entonces hablamos de grado de maceración 1, cuando la muerte se produjo ya más de 24, dependiendo del autor, 48 horas y menos de una semana. Entonces vamos a encontrar, sobre todo en las extremidades del feto, ampollas, así como están viendo en la imagen. Cuando es grado de maceración de segundo grado, es cuando ya pasó más de una semana, pero podemos poner como punto de corte porque esto no es así tal cual, era 12 días, dice ahí, ¿verdad? Bueno, entonces hasta la segunda semana se podría llegar a considerar esa ampolla explotó y deja la piel del producto así como están viendo en imagen. Esa ampolla, como estaba llena de un líquido sanguinolento, al romperse
cambia el color, la consistencia del líquido amniótico en un color oscuro o rojo vinoso. Entonces, estos serían grado de maceración de segundo. Estamos ahí, segundo grado de maceración. Ahora, el tercer grado de maceración, ¿cómo se diferencia? De que ya no es solamente en las extremidades, sino que se da también perdón, en la cara, en el cráneo y otras partes. Ahí entonces vemos que como si fuera de que esa ampolla abarcó gran parte del cuerpo, antes eran las extremidades principalmente, ahora gran parte del cuerpo y explotó. Entonces es una maceración de tercer grado. Estamos hablando de una muerte fetal de más de 2 semanas. Entonces, tener en cuenta de que si nosotros vemos un feto macerado, no fue una muerte reciente, punto. Y dependiendo del grado de maceración, vemos hace cuánto aproximadamente se produjo esa muerte. Sí, porque esto desde el punto de vista médico legal es muy importante. Ustedes habrán visto en los diarios de que entran las pacientes y llaman, se murió recién mi bebé, y nace con un grado de maceración 3. No, no es así. O incluso con un grado de maceración 1, tampoco es reciente. Ahí lo que se tiene que tener en cuenta son que vamos a ir viendo más adelante, pero que sería el color del líquido amniótico y qué tanto tiñe el líquido amniótico las membranas ovulares o incluso dónde se encuentra, en qué partes del feto se encuentra ese líquido amniótico y de qué color tiene. Los datos clínicos para el diagnóstico de ausencia de movimiento, no crece, no se localiza el latido cardíaco fetal por el pinar, se usa Doppler y posteriormente se confirma con la ecografía. Acá yo quiero nomás, antes de continuar, ser un poco, no sé si decirlo, hacer énfasis en de que le tienen que decir a la mamá, porque uno a veces tiene como vergüenza o no quiere herir la susceptibilidad o no quiere ser un animal dando el diagnóstico, pero se le tiene que decir la palabra muerte fetal, porque si no, ella no entiende, el familiar no entiende y posteriormente se le arma un problema al que le está tratando a la paciente. Entonces, ustedes cuando ya hacen el diagnóstico, le dicen, señora, no estamos encontrando actividad cardíaca, no sentimos el latido de tu bebé, bla, bla, bla. Pero si ya tienen ustedes la certeza de eso, díganle muerte fetal para evitar problemas médicos legales. Le estoy hablando por experiencia propia. Tenemos otros signos que se dan, el signo de Boero, el signo de Negri. El signo de Boero es algo común que se suele dar generalmente en los residentes de primer año, que entra supuestamente con latido, después nace con grado de maceración 2. Entonces, ¿qué es lo que ocultó? Son los latidos de la mamá. Sí, no hay latido fetal. Entonces, lo que está ocultando es el latido materno. Por eso es importante ver, al hacer la semiología de la ocultación del latido cardíaco fetal, si es sincrónico o no con el latido de la mamá. Y, por supuesto, la frecuencia que tiene. Signo de Negri es cuando uno la palpación y siente esa cabeza como parece esa pelota de plástico. No sé si alguna vez usted ha aplastado en una pelota de plástico. Bueno, es esa misma sensación. Tenemos ahí otras características que están. Antes, como no existía o no se le utilizaba mucho la ecografía porque no tenía una resolución, se usaba la radiografía y habían signos radiográficos que se describían posteriormente, pero principalmente es ausencia de latido y ausencia de movimiento en lo que sería desde el punto de vista de imágenes. Esa ausencia de latido, al que hace ecografía, de preferencia que se haga Doppler para que se capte la imagen del Doppler y que se registre eso para evitar problemas. Tenemos también edemas que se dan en las partes blandas e incluso cierta distorsión anatómica ya dependiendo del tiempo en el cual ese feto está muerto. Acá vemos los signos radiológicos. Recuerden que no necesitan una ecografía para hacer esto. Si ustedes ya desde el punto de vista clínico no encuentran latido, entonces le pueden mandar a hacer una radiografía sin ningún problema. La cantidad de RATs que se utilizan hoy en día no es la misma que se daba antes. Y ahí van a tener los signos de Spangler, Horner, Robert, dependiendo de en qué momento se produce el diagnóstico. El líquido amniótico, como les estaba diciendo anteriormente, cuando es reciente suele ser meconial. Ese meconial tiene un color, un tinte de verdoso claro a verdoso oscuro. Desde el punto de vista de densidad, es
menos denso a más denso, y va pasando, se va transformando a amarillo oro, posteriormente ya es oscuro, pardo rojizo, como se dice, es el signo de Baldwin. ¿Recuerdan los flictemas que estábamos viendo en los grados de maceración? También se pueden utilizar los niveles hormonales de la mamá. Importante acá las pruebas de coagulación, porque esta patología, una de las complicaciones principales son la coagulación intravascular diseminada que puede llegar a darse. Vamos a continuar. El diagnóstico se tiene que finalizar. No es una emergencia, eso quiero aclarar, salvo que se tenga sospecha de sepsis o trastorno de la coagulación. Se puede preparar a la mamá desde el punto de vista psicológico. Incluso hay normas que dicen de que la mamá se puede ir a su casa, ¿verdad? Pero no se recomienda eso aquí por problemas médicos legales. Hecho el diagnóstico, internenle a la paciente y ahí se hace todo el proceso de preparación para la finalización del embarazo. Por la vía más... bueno, acá ya hay otro problema. Está el feto muerto, es de término, le vamos a hacer un parto vaginal. ¿Para qué va a sufrir? Bueno, eso hay que conversarlo con la familia, hay que ver todos los detalles de los factores de riesgo que se puedan llegar a dar en ese caso y someterle a una cesárea por un feto muerto. Yo no sé también si es que vamos a aumentar la morbilidad en esa mujer. Las complicaciones obstétricas pueden llegar a ser importantes. Hay que tener en cuenta estudiar mucho sobre todo lo que serían los anexos, placenta, cordón, peso, tamaño, color, enviar a la anatomía patológica si hace falta. Incluso vamos a ver después más tarde estudios citogenéticos de eso. Acá nuestro cuco es la coagulación intravascular diseminada que se nos puede llegar a presentar, y posteriormente después de la mamá ya los trastornos que puede llegar a tener. Acá establecido el diagnóstico, los procesos que se tienen que dar, le pueden poner pausa después para mirar, pero yo ya no quiero llegar a los 60 minutos que ya estoy llegando. El cariotipo fetal, que se hace el estudio, esto no se hace desde el punto de vista del ministerio, se paga, ¿sí? Y a veces hay que tener en cuenta cómo se toma la muestra, eso es sumamente importante, por eso es que hay que hablar primeramente con el laboratorio que va a realizar el estudio para que nos diga en qué medio de cultivo o de qué forma quiere que se conserve la muestra. Con un legrado solamente, en el caso de un aborto, no es que ya se tiene la muestra, lo que quieren ellos es como una biopsia de las vellosidades coriónicas para hacer un mejor estudio de lo que sería el cariotipo. Bueno, muchísimo, pero espero que les haya sido útil y gracias.